Saludos amigos, aquí estamos nuevamente con otro programa más, Vitín y usted, claro que sí, a través de su canal favorito, el canal 12 de Focus Springfield. Vamos de inmediato a dar comienzo al mismo, como de costumbre, con un vistazo a la historia. ¿Qué sucedió en el mes de noviembre en el mundo? Mis amigos, en el año 355, en Francia, el emperador romano Constantino II elevó a su primo Juliano de Apóstata al rango de César, dándole el gobierno de la prefectura de los Galos. En el 1153, en Inglaterra, la paz de Wallingford pone fin a la guerra civil inglesa entre la emperatriz Matilde y Esteban de Blois. En el 1519, en México, Hernán Cortés y el ejército español se aposentan en Iztapalapa, antesala de Tenochtitlán. Sí. En el 1520, en el sur de la actual Argentina, la expedición circunglobal de Fernando de Magallanes entró con sus naves en el estrecho de Magallanes. En noviembre de 1524, en Colombia, el conquistador español Rodrigo Galván de Bastidas fundó Santa Marta, la primera ciudad establecida por los españoles en esa región. En el 1528, en Estados Unidos, el conquistador español Álvar Núñez Cabeza de Vaca, perdón, el apellido, tú sabes, naufragó en el Golfo de México y es el primer europeo conocido que pone pie en Texas. Sí, señor. En el 1617, en España, se firmó la Paz de Madrid, que puso fin a la guerra de Gradisca entre la República de Venecia y el Imperio Habsburgo. En el 1667, en Múnich, Alemania, se estrenó el drama musical Le pretensioni del Sole, de Johann Caspar Eckeril. Por eso, estamos ofreciendo a ustedes Vitín y usted. Continuamos diciéndole que en el año 1789, en Roma, el Papa Pío VI nombró al sacerdote John Carroll como primer obispo católico romano de los Estados Unidos. ¿Qué bien? En el 1809, en Buenos Aires, el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros decretó el libre comercio en el virreinato del Río de la Plata. En el 1813, en México, en el Congreso de Chilpancingo, el sacerdote José María Morelos declaró formalmente la independencia del dominio español al promulgarse el acta solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional. En el 1817, en Brasil, Pedro I, conocido como Pedro IV de Portugal, se casó con María Leopoldina de Austria. ¿Cuál es el nombrecito? Pues sí. En el 1836, en Brasil, Bento Goncalves da Silva fue nombrado presidente de la República Farroupilha. En el 1844, en República Dominicana, esta adoptó su primera constitución luego de haberse independizado de Haití el 27 de febrero. En el 1860, en Estados Unidos, Abraham Lincoln fue el primer republicano en ser electo presidente número 16. En el 1861, en el marco de la Guerra Civil estadounidense, Jefferson Davis fue electo presidente de los Estados Confederados de Norteamérica. Mira qué bien. En el 1869, en Nueva Brunswick, que es hoy Nueva Jersey, Estados Unidos, se jugó el primer partido intercolegial de fútbol americano. Rutgers 6, Princeton 4. Mira resultado y todo. Perdón.
En el 1873 en Estados Unidos se fundó el Halifax Rugby League Football Club. En el 1878 en Argentina las tropas del teniente coronel Conrado Villegas capturaron al cacique Plincén. En el 1881 el presidente peruano García Calderón fue arrestado y deportado a Chile en el blindado Almirante Cochrane, con lo que termina su participación en los acontecimientos como presidente del Perú. En el 1888 y en Estados Unidos, el candidato demócrata Grover Cleveland ganó el voto popular, pero perdió en el colegio electoral ante el republicano Benjamin Harrison. En el 1888 en Brasil, en su segunda visita a la Basílica de Aparecida, la princesa Isabel de Brasil ofreció a la estatua de la Virgen una corona de oro engarzada de diamantes y rubíes, junto con un manto azul. Ahí viene. Y no había nadie por allí con malas intenciones que... Parece que no. Ahí viene, mira esto. En el 1891 en Chile, Jorge Montt fue electo presidente. George Montt. Mientras que en el 1892 en Italia se desarrollaron las elecciones políticas generales para la legislatura número 18. En el 1899 en Ecuador, Santo Domingo es reconocida como poblado, el sector Santo Domingo de Ecuador. En el 1900 en Estados Unidos el candidato republicano William McKinley fue reelecto presidente tras derrotar al demócrata William Jennings Bryan. En el 1903 en Argentina, el perito Francisco Pascasio Moreno donó para la fundación del primer Parque Nacional 3 leguas de los terrenos en la Patagonia, que le fueron adjudicadas por sus trabajos en la frontera con Chile. Un acto bien bonito de parte de este señor. Sí, sí. En el 1911 en México, Francisco Madero asumió la presidencia. En el 1913, Mahatma Gandhi fue arrestado mientras lideraba la marcha de mineros indios en Sudáfrica. Para allá. En el 1917, en Expansión, Bélgica, en el marco de la Primera Guerra Mundial, después de 3 meses de terrible lucha, fuerzas canadienses vencieron en la tercera batalla de Ypres. En el 1917, en la Unión Soviética, la lucha entre los bolcheviques insurrectos y las tropas zaristas rusas se extendieron a los puntos estratégicos de San Petersburg y comienza ahí la Revolución Rusa. En el 1919, en Rumanía, se funda, o Rumania, como mejor le gusta a usted, se funda la Sigecowara. ¿Qué es esto? Organización política relacionada con el partido alemán. Ah, por eso el nombrecito, sí, por eso. En el 1921, en Moscú, Rusia, una manifestación de personas se reunió en la plaza Khrushchevka, sede de la KGB, y destruyeron la estatua del fundador del servicio secreto. ¡Wow! Tenía mucho coraje estas personas. En el 1928, en Francia, dimitió el gobierno de Raymond Poincaré. En el 1928 también en Estados Unidos el candidato republicano Herbert Hoover fue electo presidente tras derrotar al demócrata Alfred E. Smith. Y también en el 1928 en Suecia comenzó la tradición de comer pastelitos Gustavo Adolfo para conmemorar al rey que falleció en esa fecha en 1632. Como que era medio bolotón podían celebrar de otra forma, un baile, una fiesta, no, comiendo pastelitos. Cada loco con su tema, fíjate de eso. En el 1932, en Alemania se realizan las 8º elecciones parlamentarias y los alemanes van a las urnas por 4ª vez en ese año. 4 veces en el mismo año. El partido nazi continuó siendo el más votado, pero sigue siendo incapaz de alcanzar la mayoría parlamentaria. ¿Viste? En el 1934,
el Partido Demócrata encabezado por Franklin Delano Roosevelt ganó las elecciones al Congreso de Estados Unidos. En el 1935, en Nueva York, el ingeniero Edwin Armstrong presentó su trabajo Método para reducir interferencias en las señales de radio, mira para allá, por medio de un sistema de modulación de frecuencia, lo que se conoce como frecuencia modulada. Mira qué bien. En noviembre de 1935, en Brooklands, Inglaterra, el prototipo K-5083 del Hawker Hurricane realizó su primer vuelo pilotado por el capitán George P. W. Bowman. En el 1939, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, sucede el Sonderaktion Krakau. ¿Qué es eso? ¿Qué sé yo? Pero que ahí dice esto. Ese mismo año, en 1939, en Estados Unidos, debutó el Hilda Hooper Show con la experta en chismes de Hollywood, Hilda Hooper. El show duró hasta 1951 e hizo de Hooper una poderosa figura en la farándula hollywoodense. Esta fue como la Comay en Puerto Rico. Esa señora no se le escapaba nada. Así mismo. En el 1941, en el marco de la Segunda Guerra Mundial también, el líder soviético Joseph Stalin se dirigió al pueblo de la Unión Soviética por segunda vez en sus 20 años de gobierno. 2 veces, después de 20 años, se dirigió al público. Ay, ¿qué presidente es este? Declaró que aunque murieron 0.35 millones de soldados en los ataques alemanes, los nazis perdieron 4.5 millones de soldados. Una exageración. Lo dice aquí entre paréntesis. Y que la victoria soviética estaba cerca. Ay, los políticos como siempre. Con mentiritas. En el 1947 en Estados Unidos comenzó el programa de televisión Meet the Press. Tendría una presentación semanal hasta el 12 de septiembre de 1948. En 1950 en Nicaragua se promulgó una nueva constitución. Un año después, en el 1951, en el Policlínico de Avellaneda, Eva Perón fue operada debido al cáncer que padecía. La intervención la realizó el doctor Ricardo Finocchietto, hermano del prestigioso cirujano Enrique Finocchietto. En el 1955 en Marruecos, Mohamed V de Marruecos volvió al trono tras su exilio decretado por los invasores franceses. Lo sacaron y él volvió. En el 1956 en Estados Unidos el candidato republicano Dwight D. Eisenhower fue electo presidente tras derrotar al demócrata Adlai E. Stevenson. En el 1957 en Francia, Félix Galliard fue nombrado primer ministro. En el 1962 en Estados Unidos, país que cometió apartheid hasta 1965, la Asamblea General de las Naciones Unidas presentó una resolución condenando el apartheid en Sudáfrica y pidió a todos los Estados miembros que bloquearan toda relación económica y militar con esa nación. Sí son las cosas de la vida. En el 1963 en Vietnam, en el marco de la guerra de Vietnam, después del golpe de Estado y asesinato del presidente Ngo Dong Diem, el 1 de noviembre, el general golpista Nguyen Van Ninh Dinh tomó el gobierno de Vietnam del Sur. En 1965, Cuba y Estados Unidos acuerdan formalmente la emigración de unos 3.000 cubanos por mes. Para 1971, 250.000 de cubanos habían aprovechado este programa llamado Freedom Flights, vuelos de la libertad. En el 1971, en la isla Axichica, que son las islas Aleutianas, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos detonó Canning, la bomba de hidrógeno subterránea más grande del mundo. En 1975 en Marruecos comenzó la Marcha Verde. 350.000 marroquíes desarmados se unieron en la ciudad de Tarfaya, en el sur, y esperaron una señal del rey Hassan II de Marruecos para cruzar al Sahara español para forzar la retirada de las tropas españolas. Se rebelaron de verdad.
Dijeron, aquí se les acabó el guiso. Y tuvieron que echar a correr los españoles. No, no por eso. Estamos ofreciendo a ustedes Vitín y usted. Vamos de inmediato a nuestra sección de noticias insólitas. Denuncia al médico que le realizó tacto de próstata por tener los dedos muy gordos. ¡Oh! Ni modo, vamos a ver de qué se trata esto. El curioso hecho ocurrió en la ciudad de Buenos Aires, en un hospital municipal. El damnificado, que solo quiso dar su nombre por no quiso dar su nombre por razones obvias, denunció al médico que le realizó tacto de próstata con unos dedos demasiado gordos. Por eso, él declaró, fui a la guardia del hospital porque tenía mucha molestia al orinar y me costaba hacerlo. Lo contó Fernando, supuesto damnificado, fue el único nombre que dio. Allí el primer médico que me atendió me dijo que esperara un minuto, que me iba a revisar un urólogo. El urólogo era una persona obesa. Ya cuando me dio la mano, me llamó la atención el grosor de sus dedos. Digo, oh, espérate, usted me va a hacer el examen de la próstata con esos dedos tan gordos. Ni modo, pues si no había otro, mijo, ese era el que estaba de turno. Me dijo que tenía que hacerme tacto de próstata. Yo estaba confundido por la situación. Volví a mirarle las manos. Ay, Dios mío. No me dio tiempo a negarme. Fue todo muy rápido. Continuó contando Fernando. Nunca pensé que iba a sufrir tanto. Salí de la guardia y decidí inmediatamente hacer la denuncia en la policía. Yo creo que él de alguna manera abusó de mí, concluyó diciendo el paciente, y le hemos citado. Pero la verdad es que el doctor no tiene la culpa de tener los dedos tan gordos. ¿Qué quiere? ¿Que se salga de urólogo? No, porque tiene los dedos muy gordos. No, no, no. Y si hay personas que sí, que están de acuerdo, que los dedos gordos. Si bien la denuncia policial se encuentra vigente, las autoridades del hospital aducen que el médico urólogo lleva años trabajando en el nosocomio. Nunca tuvieron una queja en todos esos años. Pues será que ahora está más gordo y los dedos, por consiguiente, están más gordos todavía. Por otro lado, las autoridades dicen que el médico presentará cargos por sentirse discriminado por su condición de gordito y sus manos gordotas, ya que sufre de un trastorno metabólico que le provoca alteración en el peso. Ah, ¿lo ves? Pobre hombre, no tiene la culpa. Él engorda. Esto es que está malito la tiroides, ¿sabes? Porque si está engordando así, engorda, que te engorda. Está malito de la tiroides. Tengo aquí otra noticia insólita en Vitín y usted. Un científico que trabaja en un puesto remoto en la Antártida apuñaló a su colega porque seguía diciéndole cómo terminarían los libros que estaba leyendo. Adiós. Tú una excusa muy floja. Por eso lo apuñaló. Sergei Savinsky, de 55 años, y Oleg Berusov, de 52, a menudo pasaban horas leyendo durante dos cursos, los 4 años que trabajaron juntos. Según los informes, Savinsky ha dicho a los investigadores rusos que vio rojo y atacó a Berusov con un cuchillo de cocina cuando una vez este le contó el final del libro. Está leyendo un libro, ese libro es más bueno, termina así, así, así. Pero ¿quién te dijo que me contara el final, zángalo? Oye, acá, que el cuchillo, no me cuentes el final. Repito, eso no es excusa para que usted apuñale a su amigo o compañero de trabajo. Según informe, su colega se encuentra actualmente en cuidados intensivos en el hospital después de haber sido tratado por puñalada cerca del corazón. Fue trasladado al hospital en Chile desde el remoto centro de investigación donde trabajaba la pareja y por lo menos se encuentra fuera de peligro. Menos mal, carímbole. Sí, porque, óigame, no hay excusa, no hay excusa. En Vitín y usted, la acostumbrada sección, los países y su historia. Hoy le toca a Honduras. Saludos, amigos hondureños. Honduras
es un país ubicado en el centro norte de América Central. Su nombre oficial es República de Honduras, es el nombre oficial. Y su capital es el Distrito Central, formado por las ciudades de Tegucigalpa y Comayagüela. ¿Ah? Comayagüela, abuela tiene hambre, Comayagüela. Más o menos lo mismo. Honduras es un estado unitario y se autodefine como libre, soberano e independiente, unitario e indivisible. Wow. Limita al norte y el este con el Mar Caribe, al sureste con Nicaragua, al sur con el Golfo de Fonseca y El Salvador, y al oeste con Guatemala. La extensión territorial de Honduras, comprendiendo todas sus islas, es de 112.492 kilómetros cuadrados. La organización territorial de Honduras divide el país política y administrativamente en 18 departamentos y estos en 298 municipios. La forma de gobierno es república democrática y representativa. Se ejerce por tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial, complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación. La población de Honduras supera los 9 millones de habitantes. ¡Wow! Que Honduras es grande. Sí. Dedicada en su mayor parte a las actividades agropecuarias, además del comercio, manufactura, finanzas y servicios públicos, entre otras actividades. El departamento de Honduras con mayor densidad de población es Cortés, con 400.3 habitantes por kilómetro cuadrado. El país es multiétnico. Consta de 4 grandes familias étnicas: los blancos o mestizos, que son la mayoría, los pueblos indígenas, que son los lencas, misquitos, tolupanes, chortis, pech, tahuancas, garifuña, y los criollos de habla inglesa. El territorio de Honduras es muy accidentado. Lo forman altas filas de montañas elevadas, planicies, valles profundos, en los que se encuentran llanos extensos y fértiles, cruzados por ríos, más o menos caudalosos y algunos hasta navegables. Todo lo cual contribuye a su rica biodiversidad. Se estima que en Honduras existen unas 8.000 especies de plantas. ¡Wow! Alrededor de 250 de reptiles y anfibios, más de 700 especies de aves y 110 especies de mamíferos distribuidos en las diferentes regiones. Para allá, en Honduras. Sociedades prehispánicas en Honduras. Antes de la conquista española, el actual territorio de Honduras estaba habitado por pueblos indígenas que se caracterizaban por dos tipos culturales diferentes, formados como producto de las migraciones que poblaron el continente americano en la época precolombina. Las culturas maya y azteca estaban regidas por el llamado modo de producción asiático, cuya característica más sobresaliente era la existencia de una economía sedentaria, basada en la producción agrícola con relaciones de producción de carácter colectivo, centralizadas en un poder único que era ejercido por un conjunto de funcionarios civiles, religiosos y militares también. Por lo tanto, no eran sociedades igualitarias. La división de clases se establecía entre los que ejercían el poder y la mayoría del pueblo. ¿Entiendes? Estas culturas alcanzaron grandes progresos en los diversos campos del conocimiento humano, impulsados por el desarrollo de una variada agricultura de frijol, cacao, chile, etc. Y contaban con grandes sistemas de riego también. De esta manera garantizaban una alimentación adecuada para sus numerosas poblaciones. Además, aplicaron técnicas de gran perfección en los tejidos y la cerámica. Desarrollaron un intenso y variado comercio.
alcanzaron un alto desarrollo científico en las matemáticas, inteligentes por demás, y la astronomía también, además de la arquitectura y la escultura que emplearon en la construcción de grandes ciudades. Mira qué bien. ¿Ah? En la sección noroccidental de Honduras predominaban los pueblos de los Chortis, grupo mayance localizado en Copán y Ocotepeque, y los Lencas, que se extendían por los departamentos de Santa Bárbara, Lempira, Intibucá, La Paz, Comayagua, Francisco Morazán y Valle, y parte de lo que hoy comprende el territorio de El Salvador. El resto del territorio hondureño estaba habitado por pueblos provenientes del sur del continente, con una cultura nómada y seminómada, regidos por relaciones de producción comunal primitivas. Entre estos pueblos se encontraba tolupanes, denominados también sicaques, pech, denominados también payas, tahuacas y misquitos, que en su conjunto formaban la mayoría de la población del país. Fue hasta después de la segunda mitad de 1700 que se conformaron otros grupos étnicos a lo largo de la zona costera del litoral caribe, los garifunas y los negros de habla criolla inglesa. Mis amigos, hemos llevado a ustedes nuestra interesante sección de los países y su historia, aquí en Vitín y usted. Vamos a nuestra última sección en este programa, que es ¿qué hacían los famosos antes de serlo? ¿Qué hacían? Vamos a averiguar ya mismo. Por ejemplo, Brad Pitt. ¿Qué era Brad Pitt antes de ser famoso en la pantalla gigante? Con una licenciatura en periodismo, o era licenciado en periodismo, se mudó a Los Ángeles para buscar en ese lapso suerte. Fue repartidor de refrigeradores, en lo que aparecía algo. Chofer de limusina. Era también chofer de bailarines exóticos y hasta botarga del Pollo Loco, un restaurante mexicano. Él venía y se vestía de pollo y hacía reír a la gente. Eso hizo Brad Pitt antes de ser famoso. ¿Lo sabía usted? ¿Qué hacía Beyoncé? O Beyoncé, como usted lo quiera, Bellón o Ficha. Ayudaba en el negocio de su madre, la de ella, como auxiliar de estilista. Eso era Beyoncé, auxiliar de estilista. ¿Quién es hoy? Famosísima. Gwen Stefani. ¿Quién era Gwen Stefani? Vamos a ver. Limpiaba pisos en un restaurante. Que si me anoté que una mapeadora de pisos en restaurantes iba a ser la tremenda estrella que es hoy Gwen Stefani. ¿Lo sabía usted? ¿Qué hacía Charlize Theron? Charlize Theron. Desde pequeña trabajó cantando en la plaza de su pueblo para ganarse unas moneditas. Se iba a la tarima, su cancioncita. Más tarde, a los 16 años, ingresó al ballet de Joffrey, donde se lesionó una rodilla, ay bendito, y tuvo que abandonar su sueño de ser bailarina de ballet. Por lo que decidió darle una oportunidad a la actuación, sin saber que algún día se posicionaría como una de las mejores actrices de Hollywood. Ya qué bien. ¿Quién fue el gran Brendan Fraser? Tremendo actor hoy día, Brendan Fraser, vamos a ver. Al igual que muchos otros famosos, fue vendedor de perfumes en una tienda por departamento. Ah, mira, huele este perfume. Hoy, una estrella famosa. Kanye West. Kanye West. Trabajó doblando ropa en una tienda de Gap. Confesó haber robado en varias ocasiones prendas de vestir. Ay, dile. Pero hoy es el gran Kanye West. Johnny Depp. Tremendo actor, Johnny Depp, y cómico y de todo. Es tremendo. Era vendedor de plumas por telemarketing. Mira para allá. Madonna.
¿Quién era Madonna antes de ser la gran estrella que es hoy día, a pesar de que ya tiene sus añitos? Antes de ser el ícono del pop, trabajó como corista en Francia. También trabajó en un Dunkin' Donuts en Times Square de New York, donde dicen que fue despedida por rociar una soda sobre un cliente. El cliente parece que le vino a molestar con muchas cosas y todo, y cogió una soda y ¡chá! Se le echó encima. Ah, pues ya tú no trabajas más aquí. Olvídese de eso. Yo no voy a aquí coger de boba de nadie, ningún cliente sácalo. Hoy día, ya ustedes quién es Madonna. Amy Adams, la gran Amy Adams, ¿quién fue? Era sexy, esta sexy pelirroja fue mesera en el famoso restaurante Hooters. Mesera, de mesera a estrella de Hollywood. Megan Fox, Ave María, está mamizonga, Megan Fox. Su primer empleo fue en una tienda de smoothies y tenía que usar un disfraz de plátano. Se disfrazaba le dicen plátano, pero un guineo. Se disfrazaba de guineo. Nicole Kidman. Nicole, esta jubia lindísima, de unos ojos bellos. Era acomodadora de salas en un cine. Siéntese aquí, estoy muy gordo, no es que por aquí, pero los asientos son todos del mismo tamaño. No podemos romper uno para que usted se sienta. Gerard Butler, el gran Gerard Butler, tremendo actor también. Después de graduarse como abogado, ingresó a una firma, sin embargo abandonó su profesión porque le pareció bastante aburrida y buscó la forma de ingresar al mundo del cine y pegó. Usted vea. Rachel McAdams era empleada de McDonald's por 3 años, trabajó en McDonald's. Ashton Kutcher, ese mismo, Ashton Kutcher, abandonó la ingeniería biomédica, mira para allá, ingeniero biomédico, por perseguir su sueño en el modelaje. Ante esto tuvo que trabajar barriendo el polvo en una fábrica de cereales y también tuvo que trabajar vendiendo su sangre cada 2 meses. Como tenía demasiada sangre, iba y la donaba, pero le pagaban. Tremendo. El gran Tom Cruise. El gran Tom Cruise. Ese sí que es un actorazo. Fue repartidor de periódicos durante varios años en Louisville, Kentucky. Era vendedor de periódicos. ¿Quién le iba a decir a él que iba a ser el gran Tom Cruise que es hoy día? Angelina Jolie, esta actriz que tiene sus labios carnosos tan sensuales. ¡Wow! ¡Qué mamizonga! ¿Qué era ella? Decepcionada por lo mal que llevaron a cabo el funeral de su abuelo, decidió estudiar las ciencias mortuarias, pero nunca se certificó. No. Desde los 16 años aparecía en videos musicales para después incursionar en el cine. Y ahí fue que pegó bien salvajemente. El gran Sylvester Stallone. Sylvester Stallone. ¿Saben qué trabajaba Sylvester Stallone? Limpiando las porquerías de las jaulas de los leones en un zoológico en New York. Ese era el trabajo de Sylvester Stallone. Y yo, como habla él, la película es muy apestoso, voy a probar en el cine. Pegó en el cine Sylvester Stallone. George Clooney, el tremendo George Clooney. A los 16 años ingresó al equipo de béisbol Reds de Cincinnati. Sin embargo, no tuvo éxito. Era bien moloca, se ponchaba cada rato. Más tarde decidió ser conductor de televisión, pero abandonó la escuela. La pasó vendiendo zapatos y limpiando hojas de tabaco hasta que se mudó a Los Ángeles, probó en el cine y pegó también. Channing Tatum. Fue bailarín exótico antes de ingresar al mundo de la actuación. John Bon Jovi, el gran músico John Bon Jovi, trabajó como conserje de un estudio de grabación donde grabó su primer single Runaway a la edad de 18 años. La gran Sandra Bullock. Mientras su carrera repuntaba, Bullock tuvo que trabajar como camarera en diferentes restaurantes de Nueva York. Ahora ni entra a esos restaurantes. A ver si va a los más lujosos. Oh, Harrison Ford. ¡Ah, qué actorazo! Harrison Ford, antes de ser Indiana Jones, fue consejero de niños Scouts
en un campamento. Fue carpintero y comentarista deportivo en su escuela. Como carpintero dicen que no era muy bueno, pero que le hacía un jancho a cualquiera. Es mentira. El gran Hugh Jackman. Hugh Jackman. Fue payaso durante años. Payaso. Hugh Jackman es el tipo de persona a la que resulta muy fácil hacer reír a los demás. Y eso es lo que hacía antes de ganar millones en la taquilla como actor ahora. Para que usted vea. Y bien, mis amigos, en eso trabajaban los grandes famosos de hoy día. Hasta aquí esta sección y hasta aquí su programa Vitín y usted. Gracias mil por habernos brindado de su tiempo para este su programa y será hasta una próxima ocasión donde volveremos con otro Vitín y usted.